Bien, amigos televidentes, cambiamos de tema, pero seguimos en Venezuela. Esta semana los dirigentes de Marea Socialista, Nigmer Evans y Eiber Barreto Sánchez, junto con el coordinador de clase media socialista, otra corriente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, Carlos Hurtado, fueron eliminados del registro de militantes habilitados en el portal web del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tomó esta decisión? Para hablar sobre este tema saludamos al protagonista de la noticia desde Caracas. Nos acompaña Nigmer Evans, politólogo y miembro de Marea Socialista. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Saludos, Carlos. Muchas gracias por el contacto. Bien, Nigmer, siempre es grato conversar contigo. Ahora desde nuestro Centro Internacional de Noticias y los estudios, por supuesto, de la tarde, fin de semana de NTN24. Bien, hace algunos meses venimos escuchando a Marea Socialista pues tocar la campana al gobierno de Nicolás Maduro, criticar ciertos movimientos dentro de su gabinete ejecutivo y además exigiendo que enfrente con rapidez la crisis económica, social, de desabastecimiento que vive el país. ¿Crees que esta expulsión aparente del registro de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela se deba precisamente a eso, a un pase de factura? Carlos, la exclusión de nosotros del registro de la base de datos del Partido Socialista Unido de Venezuela responde al hecho de que nosotros, a diferencia de tu entrevistado anterior, que lo único que hizo fue generar una serie de críticas en relación con la situación del país, pero en 10 minutos no hizo ningún tipo de aporte en relación a cómo resolver el problema, más allá de salir del presidente Maduro. Nosotros hemos estado durante meses planteando alternativas y salidas a la situación de crisis. En primer lugar, nosotros aplaudimos las iniciativas de las leyes habilitantes que se han desarrollado hasta ahora. Creemos que es un pequeño paso en relación con el avance que se necesita y creemos que se debe avanzar mucho más, por ejemplo, en el hecho de que para poder nosotros superar la crisis necesitamos definir y desarrollar una auditoría pública ciudadana, en donde el Estado tenga poca incidencia en función de poder generar el establecimiento de las causas y la responsabilidad de la estafa a la nación que se ha generado durante el proceso de control de cambio, en donde se han fugado más de 254.000 millones de dólares. Y nada más en el año 2012, con denuncia con base en el exministro de Finanzas y la presidenta del Banco Central de Venezuela, Aimé Betancourt, y Jorge Giordani, se detectó una estafa por más de 20.000 millones de dólares. Nosotros estamos requiriendo que quienes sean los responsables de esta gran estafa paguen. Y a diferencia de tu invitado anterior, que responsabiliza absolutamente al gobierno y a la burocracia, nosotros entendemos que hay sectores de la burocracia que son responsables, pero también hay sectores privados que son responsables. Aquellos que acumulan capital y que se ponen y se asumen dentro de la especulación financiera y que se ven beneficiados por el tipo de control de cambio y por las bajas tasas de control de cambio, son sin duda no solamente el funcionario del Estado que se presta para ello, sino en su gran mayoría aquellos pseudoempresarios que no producen nada al país y que siguen parasitando de la renta petrolera. Esa es la gran diferencia y por eso es que un sector de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela nos ataca, nos descalifica y asume que somos quinta columna contrarrevolucionarios. La diferencia entre ellos y nosotros, entre la cúpula de la oposición, entre la cúpula del Partido Socialista de Venezuela y nosotros, es que nosotros estamos levantando la bandera del chavismo en relación a la necesidad de la lucha para el beneficio de las mayorías del pueblo venezolano. Y lamentablemente una cúpula del proceso revolucionario se da la mano con una cúpula de la oposición que dentro de un proceso de polarización están convenientemente repartiéndose la renta petrolera, afectando de manera tremenda la posibilidad del desarrollo de nuestro país. ¿En qué está fallando el gobierno de Nicolás Maduro o en qué se diferencia del gobierno del presidente Hugo Chávez? Ustedes se declaran chavistas de base y creo que, bueno, estuve allí en algunas manifestaciones donde ustedes pues incorporaron al movimiento Marea Socialista varias organizaciones que se declaraban chavistas. Mira, nosotros creemos que el grave problema del gobierno actualmente del presidente Maduro es el criterio de repartición de poder que se ha generado. Lamentablemente, el gobierno del presidente Maduro no se distribuye a través de la asignación de responsabilidades para el avance de un proyecto político y del legado del presidente Chávez, sino que se ha repartido en cuotas económicas.
Y eso, por supuesto, que ha afectado la dinámica de la continuidad de un proyecto como el presidente Chávez, que no era perfecto, pero que es absolutamente perfectible, que tuvo extraordinarios avances en lo político y en lo social en Venezuela, que tuvo sus deficiencias en el área económica, pero jamás nos llevó a una crisis como la que estamos viviendo hoy en día, en donde los niveles de desabastecimiento no eran los que se viven en este momento. Creemos que lamentablemente el presidente Maduro repite la escena de lo que denunció en su momento el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Müller Rojas, quien en su momento dijo que el presidente Chávez estaba sentado en un nido de alacranes. No tenemos ninguna duda en afirmar que el presidente Maduro está rodeado y sigue rodeado de esos alacranes y que lamentablemente no articula en función de la legitimación de sus acciones y que está desconfiando mucho de la mayoría del sentir popular. Con mecanismos artificiosos de aparente elección dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre la cooptación y unos procesos desconocidos, lamentablemente la deslegitimación que ha adquirido el gobierno, la conducción del presidente Maduro está afectando lo que es la continuidad del proceso revolucionario y nosotros lo que estamos pidiendo es una profunda renovación dentro de los procesos de conducción del gobierno y la necesidad de superar una serie de escollos que están entorpeciendo la posibilidad de que el venezolano que en un 65% en algún momento se encontró con el gobierno del presidente Chávez, hoy lamentablemente no se encuentra en el gobierno de Maduro. Nickmer, ¿quiénes son esos alacranes rojos de los que habló Müller Rojas en su momento, el día de hoy, el día del Partido Socialista Unido de Venezuela, que usted pues ha hecho ciertas críticas junto a un grupo de conocidos chavistas porque los conozco bien? Son todos aquellos que han sido responsables del desfalco a la nación. Son todos aquellos que desde el sector público y desde el sector privado han tenido complicidad en función de generar el desfalco más grande y más multimillonario que se le ha podido desarrollar a cualquier Estado en el mundo. Te repito, son 254.000 millones de dólares, una cantidad que solamente para asumarte un cálculo equivaldría al desarrollo de todos los mundiales que se ha desarrollado durante 100 años con todos los niveles de infraestructura que se han desarrollado, pero al precio de lo que se hizo recientemente en Brasil. Es una cantidad que tú y yo jamás podríamos, ni los que nos están viendo y escuchando, podríamos imaginar ver juntas. Y lamentablemente la estructura del rentismo petrolero en Venezuela, que es uno de los puntos débiles de la gestión del presidente Chávez, no se pudo avanzar en relación con la superación de este modelo rentista, lamentablemente nos conduce al camino que nos está conduciendo en este momento, que es las dificultades económicas que además no son superadas porque el problema de la corrupción, tanto privada como pública, lamentablemente no obtiene ningún tipo de resistencia, aún a pesar del enunciado de algunas leyes o reformas de algunas que ya existían. Sin embargo, lamentablemente lo que se está esperando es una acción contundente que se podría desarrollar a través de una auditoría pública nacional ciudadana, y es lo que nosotros estamos proponiendo. Estamos proponiendo no votar por ningún candidato ni apoyar a ningún dirigente que no tome la bandera de una auditoría pública en donde los ciudadanos sepan y tengan la posibilidad de decidir a partir de que paguen los que tienen realmente que pagar y que son responsables de la crisis. Que el gobierno no siga metiendo la mano en los bolsillos de los que viven de su sueldo y su salario, sino que meta la mano en los bolsillos de los verdaderos responsables que han generado fuga de capitales y que tienen bienes en el extranjero. La posibilidad de la captación de estos bienes, la posibilidad de la restauración de estos capitales a Venezuela, de la detención de los responsables y después de eso la posibilidad entonces de analizar macroeconómicamente las medidas que hayan que tomar, como el aumento de la gasolina, la unificación cambiaria y otra serie de medidas que sin duda son necesarias, pero jamás van a tener la legitimidad si no encontramos responsables que paguen por este gran desfalco. Parece que en el alto gobierno siguen sin escucharnos, Nickmer. Tengo poco tiempo, un minuto quizás, y dos comentarios. Diosdado Cabello podría ser uno de esos alacranes. Él los ataca bastante a ustedes, a Marea Socialista, y si pudiste votar o no finalmente el día de hoy que se eligen autoridades, digamos, de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela ya en Caracas y en todo el país. Carlos, mis dedos no están manchados porque no pude votar, y esto sin duda alguna es responsabilidad de un sector de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene profundas incidencias en el hecho de la exclusión de quienes hemos levantado la voz en función del rescate del legado del presidente Chávez, en el criterio de que la unidad, lucha, batalla y victoria de la que convoca el presidente Chávez antes de morir es precisamente la unidad en torno al pueblo venezolano y en torno a lo correcto y en torno a la construcción del socialismo. Es posible
sin duda alguna, que muchos de los dirigentes actuales del Partido Socialista Unido de Venezuela sean corresponsables de este conjunto de errores que se están desarrollando. Y no tengo ninguna duda en pensar que Diosdado Cabello está muy bien informado de esto. No quisiera asumir que él es corresponsable, pero lamentablemente la historia juzgará. Bien, Nickber Evans, politólogo y miembro de Marea Socialista, de verdad que un placer haberte tenido aquí en la tarde fin de semana, Nickber. Gracias a ustedes.